Vamos a meternos de lleno en un libro que marcó un antes y un después, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. La idea es desgranar juntos su argumento central, que es, la verdad, tan polémico como influyente. Se pregunta algo tremendo: ¿cómo es posible que la inmensa riqueza de todo un continente se convirtiera precisamente en la causa de su pobreza? Fijaos en esta frase: el desarrollo desarrolla la desigualdad. Es potentísima, ¿verdad? Pues con esta paradoja tan provocadora arranca el libro. La tesis es que, para América Latina, tener una riqueza natural apabullante ha sido históricamente su gran condena, la causa directa de su pobreza. Galeano lo que viene a decir es que la prosperidad de unos pocos se ha levantado sobre el despojo de muchos. Vale, pues vamos a tirar de ese hilo. Para entender bien de dónde sale esta idea, Galeano nos lleva al principio de todo, a esa primera y gigantesca ola de extracción que empezó, claro, con la llegada de los europeos. Y aquí el foco se pone en los tesoros de la tierra, sobre todo en el oro y la plata. Según el libro, aquí empieza todo, con un saqueo de metales preciosos a una escala que hoy nos cuesta hasta imaginar. Cantidades brutales de oro y plata que cruzan el Atlántico y que literalmente cambiaron las reglas del juego de la economía mundial para siempre. Para que nos hagamos una idea, el libro da cifras concretas: 185.000 kilos de oro. Esa es la cantidad que, según los registros de la época, llegó solo al puerto de Sevilla en poco más de un siglo y medio. Es una auténtica locura, una riada de oro. Pero ojo, que lo del oro se queda corto si lo comparamos con la plata. Hablamos de 16 millones de kilos. Para poner esto en perspectiva, y este es un dato clave del libro, esa cantidad era 3 veces todas las reservas de plata que había en Europa en ese momento. El impacto que tuvo esto fue, como dice Galeano, sísmico, un auténtico terremoto económico. Y todo este torrente de riqueza tuvo un epicentro clarísimo: Potosí, en lo que hoy es Bolivia. La ciudad se convirtió en sinónimo de una opulencia casi de leyenda. El lema de su escudo lo decía todo, ¿no? Soy el rico Potosí, tesoro del mundo. Era un imán para aventureros de todo tipo y llegó a ser, increíblemente, una de las ciudades más grandes y ricas del planeta en su momento. Aquí viene una de las ideas más potentes del libro, resumida en esa frase: España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Es una imagen muy gráfica. Lo que Galeano argumenta es que toda esa fortuna inmensa en realidad no se quedó en España. El Imperio español actuó casi como un tubo, como un simple intermediario. El oro y la plata pasaron de largo para acabar financiando el despegue industrial de otras potencias europeas. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Pues que tanto la fuente América como el intermediario España se iban quedando sin capital. Claro, la pregunta es, ¿a qué precio? ¿Quién pagó por todo esto? Porque según nos cuenta Galeano, este río de plata y oro se construyó sobre la base de un sufrimiento humano a una escala que de verdad cuesta asimilar. El libro es durísimo en este punto. Describe sin tapujos el exterminio casi total de las poblaciones indígenas originales del Caribe, forzados a trabajar hasta la muerte, en las minas, en los campos. A esto se sumaron las enfermedades, y el resultado fue un colapso demográfico brutal. No hablamos de unas pocas muertes, hablamos de civilizaciones enteras que simplemente se desvanecieron. De hecho, Galeano insiste en una idea muy potente. Los aliados más eficaces de los conquistadores no fueron ni las espadas ni los arcabuces. Fueron las bacterias y los virus. La viruela, el tifus, la gripe. Un arsenal biológico invisible contra el que las poblaciones nativas no tenían absolutamente ninguna defensa. Fue, según él, una masacre silenciosa, pero mucho más letal que la guerra. Para entender el nivel de desesperación, solo hay que leer lo que escribió un fraile de la época, Bartolomé de las Casas. Decía que los indígenas preferían irse al infierno solo para no tener que volver a encontrarse con los cristianos. Es una frase tremenda que lo dice todo sobre la brutalidad que se describe en el libro. Y cuando la mano de obra indígena se agotó, el sistema encontró un reemplazo. La narrativa de Galeano se centra entonces en el otro gran pilar de la economía colonial, la esclavitud africana. Y fijaos en el término que se usaba: piezas de indias, no personas, no trabajadores, sino piezas. Se les medía, se les pesaba, como si fueran cualquier otra mercancía. Esto nos da una idea bastante clara del nivel de deshumanización del que estamos hablando. Bien, uno podría pensar que con las independencias en el siglo XIX todo esto cambió. Pero aquí Galeano lanza su siguiente gran argumento: el sistema de saqueo no terminó. Para nada. Simplemente cambió de cara. Cambiaron los amos, pero el sistema, en esencia, siguió siendo el mismo. El libro lo describe como un relevo. Si en los primeros siglos los amos eran España y Portugal, con un control directo, en el siglo XIX el testigo lo coge Gran Bretaña. Ya no tanto con colonias, sino con el control económico, el comercio, las finanzas, los préstamos. Y ya en el siglo XX el gran protagonista pasa a ser Estados Unidos, con un control más basado en las grandes corporaciones, la inversión y la influencia política. La dependencia, según Galeano, simplemente cambia de collar.
Y esta nueva forma de dependencia se basó en lo que Galeano llama el monocultivo, es decir, especializar a países enteros en un solo producto para exportar. El azúcar en el Caribe, el café en Colombia, los plátanos en Centroamérica. ¿El problema de esto? Pues que sus economías se volvieron increíblemente frágiles. Dependían por completo de los precios de ese único producto en un mercado mundial que ellos, por supuesto, no controlaban en absoluto. Y aquí llegamos a un punto muy polémico del libro, su visión de la ayuda exterior. Oficialmente, el objetivo siempre es promover el desarrollo, la estabilidad, pero Galeano le da la vuelta por completo. Argumenta que en la práctica ha funcionado como una herramienta para abrir mercados a las empresas extranjeras, para imponer políticas económicas que les favorezcan y al final para hacer todavía más profunda la dependencia financiera. No es ayuda, dice él, es control. Para reforzar esta idea, Galeano recoge una cita atribuida al presidente estadounidense Lyndon Johnson, que es, bastante reveladora. Viene a decir que invertir en controlar el crecimiento de la población es mucho más rentable que invertir en el crecimiento económico real. La interpretación del libro es clara. El miedo no era la pobreza, sino que hubiera demasiada gente pobre, lo que podría desestabilizar el sistema. El foco, por tanto, no era ayudar, sino controlar. Y así, poco a poco, vamos llegando al final del argumento, que vuelve a conectar con esa imagen tan potente del título, la de las venas abiertas. Porque al final, la tesis central, la idea que lo une todo, es esta. El subdesarrollo de América Latina no es un accidente, ni una etapa previa al desarrollo. Es la otra cara de la moneda del desarrollo de las potencias mundiales. Galeano lo ve todo como un único sistema global, donde para que unos se enriquezcan, otros necesariamente tienen que empobrecerse. Son dos partes de la misma historia. Y por eso la conclusión del libro es tan rotunda, tan tajante. Esta frase lo resume todo. La perpetuación del actual orden de cosas es la perpetuación del crimen. Para Galeano, no es algo del pasado. Considera que esa estructura de explotación histórica sigue perfectamente viva, solo que se ha modernizado. Los mecanismos son distintos, financieros, tecnológicos, corporativos, pero la lógica de fondo, la del saqueo, sigue siendo la misma. Así que la obra nos deja con una pregunta final, una pregunta que es el propio título del libro. ¿Es esta historia de saqueo un capítulo ya cerrado de la historia? ¿O, como sugiere Galeano, las venas del continente de alguna manera siguen abiertas? Es una pregunta que el libro deja ahí, en el aire, para que cada cual reflexione sobre su vigencia en el mundo de hoy.